y en nuestra escritura estamos leyendo el capítulo 6, lo vamos a ir viendo desde el 6, del capítulo 6 de Marcos, del 7 al 52, lo vamos a ir viendo por partes, y ahorita vamos a ver el tema 11, que se llama ¿quién es este? Estamos viendo que Marcos se divide en dos partes, el siervo que gobierna, el gobernante que sirve. Eso no lo debemos de dejar de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, porque así está dividido este manual, esta enseñanza, esta exhortación que trae este escritor. Y hoy vamos a ver que en el siervo que gobierna, vamos a ver quién es este. Sus discípulos hicieron una pregunta, ¿quién es este? Y vamos a ver quién pues es hoy en esta mañana. Al final vamos a ver que en esta enseñanza, a través de la dirección del escritor, pues vamos a ver su recomendación, su pensamiento, conforme a la palabra, que al final los discípulos van a encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿quién es este? Vamos a encontrar hoy en este tema, pues los principios sobre el ministerio cristiano, ¿sí? El ministerio de los discípulos y el ministerio cristiano, porque nosotros también somos discípulos, nos estamos dejando enseñar por el Señor. Vamos a ver en este tema tres hechos importantes que destacan. Viendo que es el siervo que gobierna, pues vamos a ver el poder, vamos a ver el poder y la unidad, y vamos a ver el poder, la unidad y la fe, que estos son nuestros principios del día de hoy, en nuestro tema de quién es este. Y aquí vamos a descubrir esta verdad que los discípulos van a encontrar, ¿sí? Entonces en estos temas están descubiertos la verdad de este tema, lo que los discípulos preguntaron, ¿quién es este? Y así vamos a ir desglosando hoy nuestra clase para que el Señor nos enseñe y alumbre nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, pues nuestro manual empieza con el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 6. ¿Quién nos quiere ayudar a leer? Del 1 al 7. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, entonces, hasta ahí, hermana, gracias. Aquí surge esta pregunta, ¿no? ¿Quién es este? Porque ellos pues veían que, ya vimos en nuestras clases pasadas, que el Señor hacía milagros, que el Señor sanaba. Entonces, va creciendo la fama de Jesús. Todo este manual, el capítulo de Marcos nos está enseñando que Jesús estaba creciendo en fama también. Entonces, le decían, ¿qué no es este el carpintero? Es como ustedes, hermanos, el día de hoy, a la edad, yo les decía a mis hermanos la clase pasada, la edad que tienes, la edad que tenemos nosotros no es impedimento para que Dios use nuestras vidas. La gente se va a maravillar y van a decir, ¿quién es Luis? ¿Quién es John? ¿Quién es mi hermana Leti? Para que hable de esa manera. Entonces, ese es el poder de impacto que tú tienes que tener en tu escuela, en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, cuando vas a comprarle a las personas, porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es el que hace la diferencia en nuestra vida, y que en un momento Él te use para su honra y su gloria, en el momento que menos te lo esperas, van a decir, ¿quién es este? ¿No? Entonces lo hicieron después con los discípulos, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero que te metas en la historia y que te des cuenta de la pregunta, ¿quién es este? Un hombre, sí, hermanos, pero él tenía la deidad dentro de él. Vimos hace muchas clases que Jesús tenía comunión con el Padre, y la comunión con el Padre es la que nos abre las puertas, es la que nos abre el camino, es la que nos hace vencedores. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo que Jesús hizo, comunión con el Padre, y se van a preguntar también quién es este. Bueno, entonces vemos nuestros temas,
Y vamos a ver que cuando Jesús cayó la tempestad, también los discípulos dijeron entre sí, ¿quién es este? ¿Verdad? Lo vamos a ver aquí adelante. Vamos a leer Mateo 13, del versículo 53 al 58. Quien lo tenga lo puede leer. Dice: y aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces confirma nuestro pasaje de Marcos que leímos ahorita el 6, del 1 al 7. ¿Quién es este? Entonces vemos, hermanos, que se maravillaban de su sabiduría. Entonces no dejemos de ver que también la forma de hablar de Jesús es también lo que los maravillaba, ¿sí? A las personas que los oía, porque Jesús les daba la palabra de Dios para poder hacer un milagro, para poder sanar a un enfermo. Él estaba compartiendo la palabra, él estaba siempre enseñando. Entonces no les cabía en su mentecita esa forma de sabiduría. Entonces nosotros estamos aquí para adquirir sabiduría. Escudriñar las escrituras nos va a dar sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios nos va a dar ese crecimiento, y la gente nos va a decir dónde saca esas cosas, pues de conocer la palabra de Dios, del estudiar la palabra de Dios. Jesús en Nazaret, en su pueblo natal, aquí dice, ¿no?, que en su ciudad, ¿verdad?, sirvió como carpintero hasta los 30 años. Y cuando oyeron sus palabras, dijeron algunos algo parecido: ¿de dónde, verdad, le vienen a él estas cosas? Entonces esas eran las preguntas. Entonces nosotros que sí sabemos la respuesta, esa sabiduría venía del Padre, y venía porque Él es el Hijo de Dios, entonces Él tenía esa comunión con el Señor. Bueno, ellos se admiraban, y los ciudadanos eran que incrédulos. También la incredulidad hace que no puedan escuchar la verdad de la palabra de Dios. Entonces nosotros no somos incrédulos, somos crédulos porque hemos decidido creer en aquel que no vemos, en aquel que no está con nosotros físicamente, pero está dentro de nosotros, que es lo que no debemos de perder nunca de vista, ¿sí? Y aquí vemos dos tipos de personas. Dentro de esta enseñanza estaban los discípulos siguiendo a Jesús, y estaban los que oían la palabra de Dios. Entonces aún los discípulos se preguntaban: ¿quién es este? No por incredulidad, sino porque se maravillaban de la sabiduría que él tenía. Las personas por incredulidad sí preguntaban: ¿qué no es este el hijo de María? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué nos va a enseñar? Menospreciaban, ¿no?, al ser humano. Entonces de esa manera surgió esta pregunta. Y bueno, los discípulos habían caminado con Jesús en esta enseñanza casi un año de ministerio. Entonces en ese llamado que les hizo, ya llevaban caminando con Jesús un año, y todavía se preguntaban: ¿quién es este? Entonces, bueno, hicieron la misma pregunta acerca de Jesús, y al final de esta sección, pues los discípulos van a encontrar la respuesta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es al que tienen, al que están siguiendo? Como nosotros hoy nos vamos a dar cuenta de quién estamos siguiendo. Empezamos en Marcos 6, versículo 7, y vamos a leer hasta el 13. ¿Quién me quiere ayudar? Marcos 6, 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren y no os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Gracias, hermano. Entonces aquí vamos a ver, como título en nuestras Biblias tenemos pues, la misión de los 12. Entonces vamos a empezar a ver que los principios sobre el ministerio cristiano, vamos a ver un principio. Aquí dice que Dios mandó a sus discípulos. Entonces, ¿quién los envía? El Señor. Dice el libro de Romanos, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces siempre el Señor dice, a ti te voy a enviar. Todos los que somos hijos de Dios ya nos envió a qué? A predicar la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor que Él llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos en el versículo 7. Es bien importante que veamos que aquí es donde dice la unidad, ¿verdad? Vamos a ver un principio de la unidad. Encontramos una serie de principios en el ministerio de los 12 discípulos y en el ministerio cristiano, y dice que Marcos enfatiza el poder que ejercitaban estos discípulos. Vamos a ver el primer principio, que es poder. Les mandó que no llevasen nada para el camino. También les dijo que donde quiera que entraran en una casa, que posaran en ella. También les dijo que si en un lugar no lo recibieran, no, ¿verdad? No se preocuparan, que salieran de ahí. Y entonces en el 12 dice que predicaban que los hombres se arrepintiesen. En el 13, y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos. Entonces vamos a ver que el poder que estaba en Jesús, al ser enviados, se los delegó, ¿sí? Entonces eso es lo que le llaman en definición eusousia, ¿sí? Un poder legal que te da el Señor. Entonces el mismo poder que está en Jesús está dentro de nosotros, y es algo que nosotros no tenemos que dejar de vista, sin tener que poder hacer pues tanta fama de eso como lo hacen algunos ministerios que tienen días de sanidades, como lo vimos tiempo pasado, donde hacen noches de gloria y se manifiesta la sanidad. Así no obra el Señor. Hoy, si fuera ese el caso, pues nos llevaría el Señor a los hospitales a sanar a todos los que están enfermos de COVID y no hubiera COVID. Pero hay una soberanía, hay una voluntad de Dios, y esa es la que tenemos que respetar, pero entender que el poder de Dios estaba en los discípulos y hoy está dentro de nosotros. Ese poder. ¿Cuál es el poder? Para poder predicar la palabra y decirle a la gente, primeramente, que se arrepienta, y después ir y sanar, ¿verdad? Si Dios quiere que estas personas sanen. Entonces Dios les dio la autoridad. Entonces nuestro primer principio en los discípulos y en estos principios cristianos es que Dios nos da poder, Dios nos da autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Nuestra clase nos dice que fueron en el nombre de Jesús, y sabemos que es en el nombre de Jesús donde tienen el poder sobre todos los espíritus, ¿verdad? Porque el nombre de Dios es el nombre sobre todo nombre. Bueno, este poder se expresa en unidad porque dice que los envió de dos en dos. Vamos a ver que hoy tenemos poder y la unidad. Entonces nosotros, la palabra de Dios dice que si podrán andar dos en el camino si no se ponen de acuerdo. No, siempre tiene que haber unidad. Sí tenemos diferentes pensamientos, ustedes tienen un estilo de vida, una forma de pensar, pero la palabra de Dios para nosotros no cambia. Cómo tú la apliques, cómo tú la ejerces en tu casa, esa es tu decisión, pero la palabra de Dios trae unidad a nosotros y es la misma. Sí, trae los mismos principios, trae los mismos mandamientos, y nosotros somos los que hemos hecho las diferencias, pero para todos nosotros es la misma palabra. Entonces tenemos que tener unidad en el mismo pensar, en el mismo sentir. Ahorita estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, al ser obedientes a la invitación de venir al instituto. Estamos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y estamos recibiendo la enseñanza. Entonces es bien importante que tengamos el poder del Señor, pero también unidad. Los envió de dos en dos, y tenemos ejemplos: Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, Pablo y Bernabé. Entonces todo eso vemos que se cumple el poder y el envío de Dios de dos en dos. No los envió solos, ¿no? Siempre hay alguien a tu lado, el esposo, la esposa, ¿no? La mamá, los hijos. Entonces siempre hay una unidad. El siervo, siempre dice el pastor, a un toro tenía a su cuate, ¿no? El llanero solitario no iba solo, tenía a su amigo toro. Entonces ahí hay una unidad. Y bueno, juntos en unidad, y el poder se manifiesta por medio de ellos. ¿Por qué? Porque fueron obedientes, porque fueron enviados,
porque estaban en comunión con Dios, porque lo veían a él, que él tenía comunión con su Padre, entonces ahí estaba la unidad. Entonces ellos tuvieron un año de ejemplo de testimonio y salieron al propósito que Dios los envió. ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Pues aquí, si vemos en esta historia, algo que lo dejamos pasar muy por encimita es que al decirle el Señor, les mandó que no llevasen nada para el camino y ya les dijo, no lleven nada, o sea, nada es nada. Tú nada más tienes que disponer tu corazón, y muchas veces nosotros vamos a visitar a alguien y decimos, ¿a quién me llevo? ¿Quién me va a invitar? Pero si Dios te está diciendo a ti, tú tienes que ser obediente e ir a hacer la misión. Estás en un trabajo, estás en la escuela y no está tu papá y tu mamá que te van a ayudar a decir, ¿dónde dice? Y el maestro, ¿no? ¿Dónde está la palabra de Dios? No. En ese momento tú tienes que dejar todo y dejar que Dios, lo que te ha sembrado hoy en tu mente, en tu corazón, brote de ti para salvación, para arrepentimiento y para liberar a esa persona. Entonces, aquí hay una obediencia de los discípulos, no llevaron nada, porque tú confías en qué, en que si sirve mi carro, en que si está el Uber, o sea, no debemos de confiar en las cosas materiales, debemos de tener toda nuestra confianza depositada en el Señor, porque ellos fueron obedientes y dejaron todo al instante, lo siguieron. Sí, entonces nosotros igual, al ser enviados, tenemos que confiar en lo que Dios ya ha hablado en nuestra vida. Tal vez hay momentos donde no te acuerdas dónde dice, pero como tú eres una persona que lee la palabra de Dios y que te estás tratando de memorizar las palabras, o estás tratando de estudiar agradando a Dios, en ese momento Él te va a recordar lo que tú estudiaste y entonces no hay problema, ¿sí? A veces hasta la Biblia se te olvida, pero sacas el celular, o en ese momento Dios te lo permite, porque la gente a veces sacas tu Biblia y ya ponen una barrera, ¿no? Entonces Dios permite eso en tu vida, porque la tienes en tu mente, en tu corazón. Entonces no tenían que temer de nada. Eso es otro principio que tenemos que tener como hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace temer hoy en día, hermanos? Los afanes, la ansiedad, las circunstancias. Tenemos que confiar en Dios plenamente. Sí, hermanos, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando somos padres, pues tú tienes una generación detrás de ti que está pidiendo alimento, que está pidiendo colegiaturas, que está pidiendo un compromiso más allá. Pero debes de confiar en el Señor. Entonces Jesús les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos, y también no debió de haber sido nada fácil para nosotros ni para ellos, porque, hermanos, en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con este tipo de liberaciones, ¿no? Alguna vez en esta iglesia hubo una situación con una joven fuera de la iglesia, venían, conocían a una persona y ella quería que visitaran a su hija. Entonces era una hija de menos de 15 años, la jovencita, y ella tenía un proceso muy tremendo en su vida, y fueron a visitarla a mis hermanos, pidieron permiso al pastor y fueron a visitar a esta niña, y la niña no se manifestó en ningún momento el enemigo, ¿verdad? A través de su vida, hasta que ya fueron mis hermanos, fueron como 6 personas a verla, 5 personas, y le dieron la palabra de Dios a toda la familia. Entonces la familia vino con la curiosidad de qué es lo que iban a hacer con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque ya había incredulidad en sus vidas, porque la habían llevado al psicólogo. Esa niña ya había estado en el psiquiatra. Esa niña estaba drogándose porque le daban antidepresivos, porque no iban a la raíz, como vimos la vez pasada, ¿no? Jesús siempre va a la raíz, que es el espíritu, que es el alma. Entonces la gente buscó por encima el doctor, el agua bendita, el exorcismo, ¿no? En sus limitaciones. Entonces llegan los hijos de Dios y empiezan a compartir los testimonios, empiezan a hablar de la palabra de Dios. Se reunió toda la familia en un momento en esa casa y nos contaban nuestros hermanos que dieron testimonio nada más, pero al leer y decir, uno de los hermanos vio que nada no se manifestaba, y pues la gente ya horas ahí platicando y nadie se decidía a venir al arrepentimiento. Citaron la palabra en el libro de Isaías, cuando el Señor va a la cruz, y entonces ahí es donde la niña se toma una actitud, se va a esconder atrás de un refrigerador, y entonces empieza a manifestar el enemigo, y vino una liberación a la niña. Entonces la niña le cambió la voz, la niña tenía muchas fuerzas, lo agarraban todos y no podían hacer ese acto de liberación. ¿Por qué? Porque había incredulidad en los demás. Unos rezaban, unos echaban agua bendita, y mis hermanos, en el momento en que una agarraba a la niña, la otra se desmayaba. Dice que hubo un momento donde vinieron 2 personas a querer agarrar a la niña porque no sabían cómo se trata una liberación, por esa ignorancia,
chocaron entre sí, cayeron esos dos adultos. Entonces los que estaban orando por la niña tuvieron que orar por los que se cayeron, y luego los otros que estaban alrededor viendo empezaron como todos a manifestarse. Entonces toda la familia fue liberada y fue un peligro para ellos, y la gente no entendía qué estaba pasando. Gracias a Dios la niña se liberó. Hubo un momento donde el enemigo habló a través de ella y les dijo, del lugar donde yo la tengo ella ya no va a regresar. Entonces pues ya cuando platicábamos los hermanos analizábamos y decíamos, qué profundo es lo que nos enseña el pastor cuando nos habla de una familia. Va a su matrimonio, presenta a su hijo. ¿Cómo está ese bebé, hermanos? Santo, limpio, sin mancha. ¿Y qué hicimos con ese niño en el camino para tener que meter a esa niña a un psiquiatra? O sea, ¿qué estado, qué condición fue la que los padres, fue la que las herencias generacionales, todo lo que venía en esa familia, se abrió sobre una niña donde se manifestaba un poder demoníaco tremendo y le decía muchas cosas muy fuertes? Había falta de perdón en la niña, había descuidos de los padres. ¿Por qué? Porque pues los padres a lo mejor tenían que trabajar y la dejaban sola, y entonces esa niña se fue manifestando el odio, el rencor, la amargura, y fue una manifestación del enemigo que la posesionó. Entonces gracias a Dios hubo liberación. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Se les invitó a la gente a seguir viniendo. Nadie regresó, nadie vino. Entonces esa niña, ¿a qué condición volvió? Entonces, pues él y toda la familia. Entonces, Dios tiene un propósito, sí. Dios hace las cosas, sí, pero también respeta la individualidad del ser humano y dice, no quieren, pues no. Entonces, cuando nosotros nos tengamos que encontrar en alguna prueba, no debemos de temer, porque el que hace la obra es Dios, ¿sí? O sea, si tú en un momento estás así, no tienes que temer. Hace poquito nos pasó, nos recordamos con mi hermana Margarita, fuimos a visitar a un hermanito y su hijo tiene un estado de, pues sí, de que no ha salido de esa cautividad. Entonces nosotros estábamos comiendo lo que los hermanos nos invitaron, y mi pastor se le ocurrió salir y fue a dar al cuartito del muchacho, y ya cuando regresó dice mi pastor, ustedes todos aquí me dejaron solo allá, yo enfrentándome con el demonio que se le manifestó el hermanito. Y pues gracias a Dios, Dios lo respaldó y bueno, ya quedó en paz el chavo, ¿no? Pero fue muy tremendo y hubo una manifestación también fuera de su vida de ese joven. Estábamos en un cuartito y vino un remolino y nos dio con todo. Entonces el Señor sabía a qué había ido el siervo de Dios. Nosotros fuimos invitados a comer, pero el Señor quería que le dieran palabra a ese muchacho, sacarlo de ese cuarto donde está como pues el endemoniado, apartado, encadenado, ¿no? Entonces el chavo no está así, pero sí está en un cuartito apartado, porque cuando se transforma es pues agresivo y hace cosas fuera de sí. Entonces tenemos que confiar que Dios nos va a respaldar, que Dios nos va a usar en el momento que menos te lo imagines, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias vamos a ver ahorita? Pues no las sabemos, hermanos. Dense cuenta que las imágenes que recibimos en las novelas, en los comerciales, en las series, todo lo que ustedes están viendo a través del internet, a través de la televisión, abierta, cerrada, como sea, estamos viendo manifestaciones de que ya los ovnis, ¿no? De películas bien tremendas de terror. Entonces, ¿de dónde la saca? Pues de la palabra de Dios. Alguien que estudió, alguien que abrió puertas, ¿no? Decíamos del Doctor Strange, algo así, de los Avengers. Qué tremendo que abre portales. Y qué tremendo es que los jóvenes fueron a la marcha de gloria y un pastor decía, vamos a abrir portales. Entonces, cuando no tenemos un estudio apegado a la palabra de Dios, sin religiosidad, sin denominación, sin cuadraturas, entonces comprendemos muchas cosas. Entonces tenemos que tener discernimiento para ver lo que vemos y entender, ¿no? ¿Qué quiere Dios que estemos atentos, velando, orando y en comunión con Él? Porque se va a presentar ahora en este tiempo esas manifestaciones, hermanos. Ahorita el mal está aumentando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si vemos un chavo pues bien drogado y que se te quiera aventar a agredirte? ¿Cómo vamos a tener ese poder, esa autoridad para decir, hasta ahí llegaste? ¿Sí? El que viene, el que está haciendo el asalto y todo eso, que a ti no te llegue, a los que estamos ahí, ¿no? Decía alguna vez una predicadora que vino de Veracruz al distrito, la hospedaron en un hotel que tiene abajo un centro comercial y se le ocurre ir, ¿no? Ahí de shopping, y entonces dice que se ocurren hacer los balazos y que el asalto, y dice todos al suelo. Entonces dice que ella le tocó ver cómo decían ahí la gente, hasta confesaban sus pecados porque estaban bien espantados y veían la alteración de las personas, y ella dijo, a ver, momento,
yo soy hija de Dios y no tenemos más que clamar a Dios, vamos a orar, y tú a tu manera y cierra tus ojos o ponte a clamar al Señor. Entonces ella tomó el dominio, el control, y ya la gente se calmó, ya no gritaron porque afuera estaban pues las persecuciones, las circunstancias. Entonces, ¿cómo tú tomas el dominio? ¿Cómo tú tomas el control de las cosas que están pasando? Pues preguntándole al Señor, teniendo comunión con el Estado, pegando a Él. Entonces, no tener temor, porque también el temor te domina, ¿no? Cuando ves a ese hermano que está de repente transformándose, tú, ¿qué hago? Lo siento, lo callo, le grito, le pego. O sea, tienes que tener ese dominio propio y decirle al Señor, ¿qué hago en este momento? Preguntarle a Dios, ¿qué harías tú, Señor, en este momento, no? Y el Señor te va a guiar en todo momento. Entonces, lo primero es no temer. Lo segundo es también, hermanos, que vamos a ver ese mundo espiritual palpable en nuestra vida. Si estamos creciendo en el conocimiento de la palabra y si estamos tomando hoy esta clase, es porque ese mundo espiritual ahora lo vamos a empezar a ver. ¿Cómo se llaman los problemas, las circunstancias? Nosotros a veces lo hacemos muy grande, pero Cristo hasta calmó la tempestad. Entonces, ¿quién es el que lo hace? Cristo. Y nosotros debemos depender de Él, tener comunión con Él y confiar plenamente en Él. Entonces ellos no tenían que temer, y bueno, salir sin ninguna provisión también es salir confiado totalmente de Dios. Él suplirá nuestras necesidades en su momento, Él sabrá a qué nos va a llevar, en qué nos va a llevar, cómo nos va a llevar. Bueno, es ir en fe. Jesús quiso decir que a donde fuesen sus necesidades serán cubiertas. Entonces los discípulos fueron enviados, salieron confiados de que Dios iba a suplir sus necesidades a donde fuera. Todas las necesidades nuestras tienen que ser cubiertas, hermanos. Si tú estás en la escuela, hermanito, si tú estás estudiando, tienes que confiar que Dios va a suplir a tus papás. Tienes que confiar que vas a terminar tus 3 años, tus 4 años, lo que estés haciendo, los que van a comenzar, pues este año nuevo que vamos a comenzar, tenemos que confiar que Dios va a suplir nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, a donde nos envíe. Están enviándonos a una escuela, nosotros estamos enviados al trabajo. Dios va a suplir nuestras necesidades en nuestro trabajo. Dios va a suplir nuestra necesidad en el lugar donde vivimos, del agua, de que haya luz, de que haya esa provisión, porque de verdad, hermanos, ahorita nosotros que somos comerciantes, vemos que hay momentos donde no hay gente en la calle, es como un pueblo fantasma, Santa Inés, pero nosotros estamos confiados y hacemos lo que tenemos que hacer, seguimos, ponemos nuestras cositas, decimos qué vas a hacer. Y pues Dios, ¿verdad? Siempre se mueve, primero es compártele a alguien, llega un hermanito, empiezas a hablar de la palabra y ya después Él te manda tu bendición. Entonces, siempre primero, lo primero, ¿sí? Entonces, Él va a suplir nuestras necesidades y van a estar cubiertas. ¿Sí lo creen? Eso es lo que tenemos que hacer. Fe. Vamos a ver Lucas 22, versículo 35 y 36. Quien lo tenga, del 35 y 36, versículo 35 y 36. Sin perder Marcos, ¿sí? Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces aquí hay algo bien maravilloso, ¿no? Que el Señor les pregunta, cuando yo los envié sin nada, ¿les faltó algo? No, hermanos. Entonces, hoy pregúntate a ti, cuando Dios te ha mandado a hacer algo, ¿te ha faltado algo? Tienes la pluma, tienes el lápiz, tienes zapatitos, hoy estamos aquí en un techito, gracias a Dios. Entonces no nos ha faltado nada, pero también después les dijo el Señor, y les dijo, bueno, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Que con tus recursos, que las cosas que tú tienes, con eso vas a hacer algo muy grande de parte de Dios en la vida de alguien. Sí, a veces llegan, te tocan a la puerta y tienen necesidad. De lo que tenemos vamos a poder dar, hermano. Entonces, nosotros tenemos que dar. Aquellos, ¿verdad? Se decían, se dedicaron al ministerio de Dios y en el nombre de Jesús. Todos los que nos dedicamos al ministerio del Señor, los discípulos y ahora nosotros sus hijos, tenemos que depender de Él.
Y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús todo lo que hagamos. Señor, hoy en el nombre de Jesús voy a vivir, en el nombre de Jesús pongo este trabajo en tus manos porque es el nombre que tiene poder. Vamos a depender de Él. Y bueno, Él es el que abre las puertas, hermanitos. Él es el que planea el viaje. ¿A dónde lo llevó? Él planea dónde, ¿sí? Él es el que presenta la oportunidad, Él es el que te va a dar la oportunidad, Él te va a promover con los maestros, te va a dar gracia para que no te reprueben. A nosotros nos va a abrir puertas para poder vender lo que vendemos o para poder traer el recurso a la casa. Él es el que suple las necesidades y debemos depender de Dios totalmente, ¿sí? Entonces, es algo que hicieron los discípulos. Y ahí seguimos en Marcos 6. Bueno, aquí dice que no debían de salir como hermanos, en una actitud de mendigos, sino de hijos de Dios. A veces salimos arrastrando la cobija y no debemos de ser, debemos de salir como hijos de Dios. Somos los hijos de Dios, sus llamados, sus escogidos.